Bueno, ahí está, puse de vuelta a grabar porque lo corté, va a quedar en dos partes. Bueno, esta partecita entonces la pasamos, vamos a hablar rápido, porque bueno, es parte del cultivo y no tiene tanto interés para ustedes, pero como para tener una idea de cómo es la planta. Esta es una imagen de la planta en estado vegetativo, ¿no? Con las hojas, que son trifoliadas, o sea que tienen tres, como sería, la hoja en realidad es todo esto, y estas son como tres hojitas chiquitas que forman una sola hoja, por así decirlo, son folíolos que se llaman, eh, como un trébol, por eso, ¿no? Eh, Esta es una imagen de la planta completa, con las raíces, ¿sí? Los cotiledones, ¿se acuerdan? Que son las primeras hojas que emergen, que vienen preformadas en la semilla, que es de lo que obtenemos el aceite en el proceso de industrialización. Las primeras hojas, las primeras dos hojas son, dice, unifoliadas, o sea que tiene un solo folio, es como si fuera una hoja enterita. Y a partir de ahí, todas las hojas tienen tres de estos folios, trifoliadas, ¿sí? Tienen como tres hojitas más chiquitas, y son todas de esa forma. La altura que puede tomar, de 40 a 1 metro, a 100 centímetros, ¿sí? El ciclo, bueno, por supuesto, es primavero-estival, es un cultivo de verano, ¿sí? El ciclo de 3 a 7 meses, la raíz tiene una raíz que decimos que es pivotante, o sea, como un pivot, una raíz profunda, fuerte, de la cual salen raíces laterales. El fruto, ahora lo vamos a ver uno a uno, ¿no? Pero el fruto es una vaina, una chaucha, dehiscente quiere decir que cuando se seca se abre sola, ¿sí? Por eso puede implicar pérdidas a la cosecha, si no se cosecha en el momento adecuado. Y cada una de estas chauchas puede tener entre 3 y 4 semillas aproximadamente, digamos, es una característica del cultivar, del genotipo. Y bueno, el peso de mil usualmente en promedio de 100 a 200 gramos. Estas son las hojas entonces, alternas, compuestas, trifoliadas, excepto la primer par de hojas que dijimos que son simples. Toda la planta, no tengo una para mostrarles, pero toda la planta es bastante pubescente, es decir, tiene muchos pelos, incluso las chauchas son peludas, digamos, así que toda la planta es muy pilosa. Las ramas, sí, son muy importantes, o sea, la ramificación es muy importante porque es parte de lo que decimos que son los, digamos, va a responder la ramificación a distintas condiciones ambientales o, digamos, a condiciones del cultivo, de siembra, densidad, y va, digamos, a tener correlación con el rendimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo que se llaman los nudos, ¿sí? de las ramas, tenemos un tallo principal, ramas laterales que le van saliendo y a su vez otras ramas secundarias y así sucesivamente. En cada uno de estos nudos axilares, digamos, donde se une una rama con el tallo principal o otra rama con el tallo secundario, en esos nudos ahí surgen las flores, ¿sí? Y de esas flores van a salir los frutos y ahí van a venir los granos. Entonces, es un componente, ¿se acuerdan? Un componente de rendimiento muy importante. Esto me quedó, estas son las flores en realidad, que son las mariposadas. Me quedó mal acá las flores, en ramas. Fíjense cómo como les decía, esa capacidad de ramificar compensa las distintas condiciones que pueden ser ambientales o provocadas por el sistema de manejo del cultivo, ¿no? La dosis de siembra, por ejemplo, o sea, cuántas semillas ponemos por metro cuadrado en el cultivo, ¿sí? A medida que ponemos más plantas por metro cuadrado, ¿sí? O sea, más plantas por superficie, vamos a tener plantitas que son más delgadas y con menos ramas. Y a la inversa. Pero bueno, estas son cuestiones de manejo que no, ya les digo, son principalmente cuestiones para los agrónomos que se ocupan de esta situación. Las raíces, bueno, son muy importantes por una propiedad muy importante que les voy a comentar ahora,
que tiene que ver con esas pelotitas que se ven ahí. ¿Ustedes qué dirían que son? Que está, como si estuviera enferma, ¿no? Como que le agarró son como agallas, como tumores. Bueno, hay una propiedad muy importante que sucede entre las plantas en general, de las leguminosas, ya de esta familia, de la cual pertenece la soja, y una bacteria del suelo, ¿sí? Se produce una simbiosis. Una simbiosis era una relación entre dos individuos, ¿sí? Beneficiosa para los dos. En este caso, digamos, la bacteria infecta las raíces de la soja y la hace producir estas agallas, que se llaman nódulos, ¿sí? Y ahí se reproduce esa bacteria. Digamos, a ver, ¿cuál es el beneficio? Bueno, para la bacteria el beneficio es que obtiene nutrientes que le provee la planta, ¿sí? La planta le provee nutrientes a la bacteria para que se pueda reproducir y sobrevivir. ¿Y cuál sería el beneficio para la planta? Digamos. Bueno, es muy importante el beneficio, porque esas bacterias tienen la capacidad de tomar el nitrógeno. ¿Se acuerdan del nitrógeno, que es importantísimo para las plantas? Es el nutriente más importante para las plantas. Que, bueno, está presente en la naturaleza, está presente en distintas formas químicas, algunas que puede la planta aprovechar, ¿sí? En el suelo. El suelo está en forma de nitratos y de nitritos, de amonio, pero también está en formas que no puede aprovechar la planta, en el suelo mismo, y está el nitrógeno del aire, ¿no? Bueno, ese nitrógeno del aire las plantas no lo pueden aprovechar, no tienen forma de aprovecharlo. Pero estas bacterias sí. Entonces, estas bacterias fijan, se dice que fijan el nitrógeno atmosférico, ¿sí? Lo toman y lo fijan y se lo entregan a la planta. Entonces ahí está la simbiosis. Es muy importante todo este proceso en todas las leguminosas, pero bueno, en la soja cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque bueno, este proceso implica que la soja, por ejemplo, no se fertilice con nitrógeno, como la mayoría de los cultivos, porque bueno, se lo está proveyendo la bacteria, la fijación biológica por la bacteria. Ustedes dirán, ¿es lo mismo? ¿Le provee todo lo que necesita la planta? Bueno, no. La verdad es que no. No alcanza a proveer todo. La cantidad de nitrógeno que le provee la fijación biológica puede ir dependiendo de la eficiencia de la misma, del tipo de suelo, de la bacteria que esté presente, etcétera, entre un 40 y un 70% de lo que necesita la planta. ¿Y el resto de dónde lo saca? Se preguntarán, bueno, del suelo. Pero el suelo va perdiendo ese nitrógeno, ¿no? Entonces, a la larga esas deficiencias se pueden ver en el mismo cultivo de soja o en otros cultivos que se siembren en esos suelos. Entonces, si bien la soja no se fertiliza, otros cultivos que se hagan después en el mismo lugar deben ser fertilizados. Pero esa bacteria que es una bacteria, como les dije yo, que está en el suelo, si nosotros sembramos soja en lugares donde se hace soja habitualmente, lo más probable es que se produzca esta infectación con esta bacteria, porque está presente en el suelo. Pero la presencia en el suelo es relativa, digamos, no están las cantidades suficientes para producir una importante nodulación. Entonces, ¿qué hacen los productores para favorecer esto? Bueno, usan un proceso que se llama inoculación. ¿Qué hacen? A la semilla, antes de sembrarla, le incorporan la bacteria, que viene formulada de una forma que se permite, digamos, embeber a toda la semilla, por así decirlo, ¿no? Eso se
se llama inoculación. Es un proceso. En vez de fertilizar el cultivo, lo inoculan con las bacterias. Entonces le incorporan la bacteria a la semilla para que una vez que la planta nazca y comience el desarrollo, se produzca una infectación adecuada. El tema es que el cultivo de soja es muy demandante de nutrientes. Eso es algo que por ahí cuando se habla de la sojización, que fue el proceso de cultivo de soja. Bueno, el cultivo de soja es muy demandante de nutrientes, de nitrógeno, de azufre, por ejemplo, y va haciendo que los suelos, si se hace solo soja, empiecen a mostrar deficiencias, porque imagínense que esos nutrientes los usa la planta para producir todo el follaje, para producir todas las hojas, pero después se va con el grano, ¿no? Nosotros con el grano, que lo sacamos, ¿no? O sea, las hojas vuelven al suelo. Entonces hay una parte de los nutrientes que vuelven al suelo, con los residuos de la planta. Pero hay otra parte que nos llevamos con los granos, que es si es mucha proteína, si decimos que es un grano muy proteico, pues estamos llevando mucho nitrógeno. Perdón, sí, está bien. Y eso lo agarramos, lo llevamos con el grano, lo hacemos aceite y lo exportamos al exterior. Entonces estamos llevando los nutrientes de nuestro suelo a otros países, ¿sí? Por eso es importante recuperar esa nutrición con la fertilización. Pero bueno, este proceso es muy importante y se aprovecha para el cultivo, ¿no? Este es el desarrollo más o menos ¿no? Cómo van desarrollándose las raíces en el cultivo de soja. Pueden llegar hasta 2,5 metros de profundidad si no tienen ninguna constricción en el suelo, digamos, si no hay algún sector del suelo que esté más, digamos, difícil de penetrar por las raíces, pero la mayor, digamos, proporción de raíces está en los primeros 15 centímetros superiores del suelo, donde es más grande, más desarrollada, y donde además, ahí es donde más, si la nodulación es correcta, es donde más se producen los nódulos. Bueno, estas son las flores amariposadas, pueden ser blancas o violetas, púrpura. Se ubican en las axilas, ¿ven? De los tallos, ¿sí? En racimos de cierta cantidad de flores, que bueno, en realidad se producen muchas más flores de las que luego van a dar frutos. Hay una gran proporción de abortos de flores, que puede ser casi el 50% de las flores que se producen terminan abortando. Y, muy importante, estas flores se autofecundan, es decir, que no necesitan cruzarse con otras plantas para producir semillas, ¿sí? Se cruzan consigo mismas y producen el fruto. El fruto dijimos que es una vaina, o sea, una chaucha dehiscente que se abre cuando está bien seca, peluda, digamos, como se ve acá. La longitud, bueno, es variable, de 2 a 7 centímetros, y como decíamos, la cantidad de semillas por chaucha, en general es 3, pero puede ser hasta 4 también. Eso es muy dependiente del cultivar. Y esta es la semilla, que ahí si querés se las pasamos, si ven el tema de la cáscara además. Es totalmente diferente a la cáscara que está hoy, sí, además, de todas las que hemos visto, ¿se acuerdan? De todas las que vimos,
el trigo, la cebada, bueno, otros cereales. Todos eran frutos, ¿se acuerdan? Que dijimos que era un fruto especial que se llamaba cariopsis, el fruto de los cereales. Después vimos girasol, que también es un fruto, la cáscara, parte de la parte materna, entonces es un fruto. Pero acá en la soja hablamos de una semilla verdadera. Eso que tiene ahí es una semilla, no es un fruto. Y la cáscara en realidad es parte de la semilla. Es la capa más externa de la semilla. El fruto es toda esta vaina, pero que a la cosecha se abre y libera los granos, ¿no? Bueno, esto ya lo mencionamos. Es un fruto, digamos, perdón, es una semilla relativamente frágil comparada con el resto, así que tiende a romperse, como se ve ahí, no sé si lo vieron semillas partidas, ¿sí? Y eso, bueno, tiene que ver con todo el manejo de la cosecha, de la post cosecha, y es importante para la industria. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿cómo se va desarrollando? ¿Cómo es el ciclo del cultivo? Estos son los componentes del rendimiento. El más importante, el que nos define, digamos, el rendimiento, es el número de granos por superficie, similar a lo que hablamos cuando hablamos de trigo. Pero acá tenemos, bueno, y el peso de los granos, por supuesto. El número de granos lo podemos desglosar en la cantidad de nudos por metro cuadrado, ¿sí? Que en esos nudos es donde se van a formar las flores, y luego las vainas, y luego los granos. Entonces tenemos nudos por metro cuadrado y granos por nudo. Los nudos por metro cuadrado se pueden desglosar además en plantas por metro cuadrado, que tiene que ver con la siembra, ¿no? Con cuántas semillas ponemos en el cultivo, pero que después tienen una muy alta plasticidad, es decir, si hay problemas de siembra, o si se siembra menos dosis de la adecuada, la planta va a compensar generando más ramas, como veíamos hoy. Los nudos por planta, ¿sí? O sea, cuántos nudos, o sea, cuántas de esas axilas entre los tallos vamos a tener, son importantes porque de ahí van a venir los frutos, ¿sí? Las vainas por nudo y los granos por vaina. Las vainas por nudo tienen que ver con las flores, las inflorescencias que se van a producir en los nudos y cuánto de eso aborta en ese periodo crítico, ¿no? Que es después de floración. Y los granos por vaina, en realidad acá no se modifican mucho, son entre 3 y 4, y tienen más que nada que ver con la variedad. Así se va desarrollando, hay una escala, como veíamos en trigo, hay una escala de desarrollo, no importa, pero divide los estados en vegetativos, con una B corta, ¿no? B1 cuando tiene una hoja, B2 cuando tiene 2 hojas, B3 cuando tiene 3 hojas, y así sucesivamente, y los estados reproductivos, que los nombra con una R y un número. En R1 es cuando vemos la primer flor, ¿sí? Que es muy chiquita, ¿sí? Ahí estaba aumentada, pero en realidad son flores muy chiquitas. Cuando vemos la primer flor en un nudo, estamos en R1. Y después es cómo se va desarrollando el tamaño de los frutos y el tamaño de la semilla. ¿Sí? Acá está simplemente a modo de comentario, ¿no? Cómo es la escala de desarrollo. Esto es más bien fácil, porque tenemos un nudo, 2 nudos, 3 nudos, pero acá, bueno, R1 es cuando se inicia la floración, R2 cuando tenemos plena floración, R3 cuando se inicia la formación de las vainas, R4 cuando tenemos plena formación de vainas, bueno, inicio del llenado de granos es R5, y R7 es madurez. Cuando se cuenta un nudo, o sea, en vez de, digamos, un nudo lo contamos cuando tenemos una hoja completamente desarrollada por encima de este nudo que contamos, y cuando cuando los folíolos de las hojitas, esta sería una hojita joven, ¿sí? Apenas emergida, fíjense que cuando salen están enrolladas, los folíolos están enrollados. Esto, bueno, es un comentario, pero no tiene mucha importancia, pero me quedo acá y digo, se los comento. Cómo se cuenta un nudo, ¿no? Cuando estos folíolos se dejan de tocar, ¿sí? Ven que se separan,
sea que están desplegados, sus bordes no se tocan, ahí contamos el nudo inferior. Decimos tiene un nudo, o 2 nudos, o 3 nudos, o 4 nudos. Bueno, la primera etapa es la de germinación, emergencia. Esta en soja es muy importante, digamos, no decimos que es el periodo crítico, pero es un momento crítico, porque requiere absorber mucha agua para su germinación, mucha agua, y entonces cualquier deficiencia hídrica en este momento puede ser bastante perjudicial. Aumenta mucho de peso en el agua. Fíjense que la semilla es redondita, como la vieron acá, y chiquita, o relativamente pequeña, y cuando absorbe agua, fíjense que pasa a crecer un 50% en su tamaño, ¿sí? Por absorción de agua simplemente, y cambia hasta la forma, ¿no? Parece más un poroto blanco, y bueno, luego emerge la radícula, surge la radícula para abajo, por supuesto, y para arriba el epicótile o epicótilo, que lleva los cotiledones. Fíjense que cuando emerge, emerge de forma curva, ¿sí? En esta parte, curva y bastante, digamos, resistente. Esa formación se llama gancho, ¿sí? Porque tiene la forma de un gancho, y es la que digamos, hace el esfuerzo, la fuerza, para superar la presión que le ejerce el suelo y emerger la plantulita. Si hay algún problema con el suelo, si el suelo está compactado, puede ser que no logre emerger y tengamos problemas en el primer componente de rendimiento, que es el número de plantas. Después, bueno, surgen los cotiledones y aparece la primera hoja verdadera, ¿sí? Ahí chiquitita. Esto no se ve nada, me quedó mal el contraste porque tenía otro fondo, pero bueno. ¿Se acuerdan que teníamos, que cómo calculábamos el tiempo para que tarda un cultivo en desarrollarse? Que decíamos que en vez de días, ¿y cuánto tardan en emerger? No sé, 10 días, 15 días, sí, pero ¿dónde? 15 días en el sur, 15 días en el norte, no son lo mismo. Entonces usábamos los grados día, o sea que nos independizamos entonces del tiempo para utilizar un tiempo térmico. Ese periodo de siembra de emergencia dura 120, 200 grados día, que bueno, más o menos para las condiciones del sur de la provincia de Buenos Aires son de 15 a 20 días. Después acá, bueno, vamos viendo cómo se va formando la planta, ¿no? Tenemos el primer par de hojas, ¿sí? Que dijimos que tienen un solo folíolo, una sola hojita, digamos, y luego la primera hoja verdadera o la primera hoja trifoliada, que fíjense que tiene 3 de estos que llamamos folíolos. Y acá tenemos el ápice de crecimiento. O sea, en vez de, ¿se acuerdan que en el trigo el ápice de crecimiento quedaba siempre enterrado bajo la superficie? En este caso acompaña a la planta en altura. O sea que, bueno, si en el momento de emergencia viene una hormiga, una liebre o lo que sea, una paloma, y se come, ¿no?, la planta cuando está un poco más chica, ¿no? Esto ya está bastante grande, pero se la come acá, listo, se perdió esa planta. No hay forma de recuperarla, no va a seguir creciendo. No tiene forma de rebrotar, como sí veíamos en el trigo, que si se comían las hojitas, como el ápice quedaba, o sea, esa parte que tiene la capacidad de crecer y de generar hojas todo el tiempo, o por lo menos hasta que se induce, estaba bajo la superficie del suelo, estaba protegida. Bueno, en este caso no, estaba por encima, y entonces las adversidades en el momento de emergencia son graves porque pueden hacer perder plantas directamente. Bueno, segundo nudo, fíjense, en este momento, cuando tenemos el segundo nudo, ¿sí?, tenemos la hoja unifoliada, 2 hojas trifoliadas, y esta hojita que ya se dejó de tocar, digamos, como veíamos hoy. En este momento es cuando comienza el proceso de nodulación que les mencionaba antes. Acá es cuando las raíces son infectadas por la bacteria, este es el nombre de la bacteria, la Rhizodium japonicum. Infectan las raíces, fíjense,
Acá vienen las bacterias, este es un pelo radical, ingresan por los pelos radicales y provocan en la planta que se produzcan estos nódulos, ¿sí? Donde las bacterias se van a reproducir, van a obtener los asimilados que van a robarle, digamos, a la planta, pero a su vez le van a proveer del nitrógeno atmosférico. Si estos nódulos, para saber que están vivos, digamos que está la bacteria ahí, hay que cortarlos y se ven de una coloración, digamos, como rosada, anaranjada, eso quiere decir que están activos. Bueno, acá hay una diferencia entre plantas con diferente capacidad de nodulación, para verlas cómo eso impacta de lleno en el desarrollo de la planta, ¿no? Esta es un mutante que no puede nodular, fíjense que chiquitita, verde amarillo que está, y una planta normal, y una planta que, bueno, acá no se alcanza a ver, pero mucho más noduladora. Bueno, 5 nudos, ya a partir de 5 nudos, ya todas las yemas, estas son las axilas, ¿no? De las hojas, de las ramas, como les decía, los nudos. Cada uno de estos puede dar lugar a las flores o puede dar lugar a ramas. Lo que tiene la soja, que es muy característico, es que hay mucha superposición de estados. O sea, una vez que empieza la floración, va a seguir produciendo ramas y va a seguir produciendo hojas. Y se van a empezar a superponer los distintos estados. Bueno, el inicio de floración, una flor abierta en cualquier nudo del tallo principal, ¿sí? Fíjense qué chiquititas que son en realidad, ¿sí? La floración comienza aproximadamente entre el tercer y sexto nudo, o sea, si ven la planta es más o menos por el medio, y sigue tanto para abajo como para arriba. En ese estado la planta está en B5, B10, y empieza a incrementar su tasa de crecimiento hasta que empieza la parte reproductiva. En ese momento se empieza a ramificar grandemente, bueno, depende de las condiciones, de la densidad de siembra, de todo lo que venimos hablando, y como decía, casi la mitad de las flores que se producen van a abortar. O sea que hay un gran nivel de aborto de flores. No se sabe exactamente, a veces son condiciones ambientales, pero este aborto es incluso independiente de las condiciones ambientales, es una característica propia de la especie. Floración plena, que es R2. En este momento hay una gran y rápida acumulación de materia seca, de nutrientes, una gran fijación de nitrógeno por las bacterias. Sigue el proceso de ramificación a su vez, ya que estamos con los estados solapados. Y luego cuando tenemos una vaina, que es esta estructura chiquita que se ve acá donde antes estuvo la flor, ¿sí? Una vaina de 5 milímetros de largo, en uno de los 4 nudos superiores del tallo, ya hablamos de que se inició el proceso de fructificación. O sea, se empieza la fructificación, pero en otros nudos pueden estar produciéndose flores, pueden estar produciéndose ramas. Fíjense qué chiquititas que son, ¿sí? En este momento. O sea, acá estaba la flor antes, se fecundó y empezó a producir el frutito. Bueno, plena fructificación, ya tenemos vainas de al menos 2 centímetros, ¿sí? Vamos más rápido. R5 se empiezan a formar las semillas en los frutos, siempre van a formarse, digamos, en el orden en que se van produciendo, del centro para arriba y para abajo. Generalmente en los nudos, las basales, las flores basales son las primeras que se van a formar y las que se van a fecundar, y el resto son las que abortan. En R6, el tamaño de la semilla ya es máximo, ya llena completamente, fíjense que acá está la semilla chiquitita, no llena el lóculo donde se está formando, y en R6 ya tenemos las semillas llenando completamente el lóculo del fruto.
pero siguen siendo verdes, con una gran cantidad de agua, un 50% de agua todavía. ¿Sí? La diferencia entre la semilla chiquitita en R5 y en R6 completamente desarrollada en tamaño. Entonces, estamos en el proceso de llenado, ¿sí? En este caso, tenemos inicialmente una mayor proporción de carbohidratos, pero que se van perdiendo después, a diferencia del trigo, por ejemplo, que los carbohidratos sean la principal fuente de reserva. En la soja hay carbohidratos, pero se van perdiendo. Luego quedan algunos que son un poco complejos porque son, digamos, complican la nutrición, son carbohidratos complejos que no se pueden procesar completamente en animales monogástricos o en el hombre, ¿no? Entre otros compuestos tóxicos que tiene la soja que ahora vamos a hablar. Bueno, y en R7 ya estamos en madurez fisiológica, ¿sí? Las semillas todavía tienen mucha humedad, pero ya no van a llenarse, ya llenaron completamente, y a partir de ese momento solo les queda secarse. Para el final del ciclo, para madurez, fíjense que la planta se queda sin hoja. Queda bueno, en este caso es una sola rama, pero bueno, dependiendo de la cantidad de ramificaciones, y solamente los frutos. Así se ve un cultivo de soja en madurez. Y así se ve cómo van desarrollándose, digamos, cómo va madurando los frutos y las semillas de un estado inmaduro, verde, acuoso, a totalmente seco. Pero fíjense que a medida que se acelera el secado, las vainas se empiezan a abrir también. Entonces, no queremos llegar a un punto en que las vainas se empiecen a abrir solas, porque eso implicarían pérdidas, ¿no? Porque caen al suelo y quedan ahí en el suelo. Bueno, digamos, así más o menos se desarrolla muy sucintamente el cultivo de soja. Y qué feo que no, me olvidé porque le cambié el fondo para que ustedes lo imprimieran y saliera más o menos bien. ¿Sale bien así con ese fondo? ¿O todavía más o menos? ¿No? Porque tenía fondo negro. Más o menos, sí. Y acá me quedó blanco, bueno. Les voy a contar brevemente, sin profundizar demasiado, porque es un tema un poco complejo, pero como para que sepan esto, y ya pasamos a la parte de industrialización. ¿Cómo se diferencian los cultivares? La soja es un cultivo de días acortándose, de días cortos, es decir, que necesita, ¿no? ¿Cuándo tenemos días acortándose? Después de qué día. ¿En qué día? 21 de diciembre, perfecto. Ese registro, esos días de luz, se llama fotoperíodo, ¿no? Lo hablamos en el trigo un poco, es lo que registra la planta para pasar al estado reproductivo. Bueno. Pero la sensibilidad que tienen los distintos cultivares de soja a esa cantidad de horas de luz es distinta. O sea, hay cultivares que son muy sensibles, hay cultivares que son menos sensibles, o que tienen un umbral más alto, o que tienen un umbral más bajo. Eso determina que haya distintos grupos de cultivares de soja, ¿sí? Con distintos umbrales de ese fotoperíodo. Y eso van a determinar dónde se usen, en qué parte del país se pueden usar. Y después hay distintos tipos de crecimiento de las plantas, o sea, de las plantas de soja. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser determinados, indeterminados o semideterminados. Vamos de a poquito. Un cultivar determinado de soja significa que tenemos la etapa reproductiva, se están formando frutos y llega un momento en que en el ápice, digamos, el ápice de crecimiento que está en la punta, genera frutos y listo, terminó y no va a generar más hojas, ¿sí?
como veíamos en, quiero decir trigo, pero mejor no, porque se van a confundir. Digamos, acá tenemos frutos en las axilas, pero en cierto punto de estos cultivares, digamos, la punta de la planta genera frutos y dejó de generar ramas y hojas. Digamos, si se queda ahí, entonces son más petizonas. ¿Sí? Y después tenemos los indeterminados, que van a seguir produciendo frutos y hojas y ramas durante más tiempo. Hay mucho más solapamiento, porque en general el ápice de crecimiento nunca pasa, el ápice, digamos, de la punta de la planta, nunca pasa al estado reproductivo, o pasa muy tarde. Entonces va a seguir y seguir y seguir produciendo ramas y hojas. ¿Sí? Es como, no sé, ¿alguna vez tuvieron tomates en su casa? ¿Sí? ¿Vieron, por ejemplo, el cherry? Las plantas de tomate cherry, generalmente son de tipo indeterminadas también. Es decir, que si uno las deja, siguen creciendo, siguen largando hojas, y nunca termina, y si uno le pone una rama para que crezcan, y la pasa, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Digamos, no es que llega a una altura donde terminó, ¿no?, de su crecimiento, y listo, y ahí que genere frutos. Esa es más o menos la diferencia. ¿Sí? Las determinadas tienen una altura determinada, donde dejan de seguir creciendo en altura y en ramas, y las indeterminadas no, van a seguir creciendo de forma indeterminada, justamente. Bueno, y en cuanto a los grupos de madurez, yo les digo, esto no se sientan abrumados por esto, porque ni los chicos de agronomía lo terminan de entender bien. Así que, pero bueno, digamos, la soja, como decía, es una planta de días cortos, con respuesta cuantitativa. Entonces, imagínense, ¿dónde dura más el día en el verano, no? Por ejemplo, el 21 de diciembre dijimos el día más largo del año. Pero, ¿es igual el día en horas luz en Bahía Blanca que en, no sé, Chaco? ¿Qué pasa en Chaco? Menos horas de luz, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros necesitamos que, entonces, en base a eso, digamos, las plantas de soja tienen distintas respuestas a esas horas de luz, ¿sí? A esos días acortándose. Pero, por ejemplo, acá yo tenía una página, pero no se las voy a mostrar, pero digamos, hay una página donde nos dice cuántas horas de luz tenemos el 21 de diciembre. Pónganle que son 14 horas de luz, ¿sí? Que tenemos en Bahía Blanca. Y capaz que en Chaco son, no sé, 13 horas de luz, ¿sí? Entonces, las plantas, si nosotros queremos que se induzcan, que pasen al estado de floración, necesitamos que en nuestra zona, que tenemos tantas horas de luz, el umbral sea alto, ¿no? O sea, que con 14 o 13 y medio ya pasen a floración, porque si no, si tuvieran un umbral de 13, tenemos que esperar mucho tiempo. ¿Cuándo llegamos a las 13 horas de luz? Sí, no sé, capaz que en principios de febrero, no sé, les digo. Se puede fijar, eso está estipulado, hay tablas que uno puede ver. Entonces, en nuestra zona tenemos dos problemas. En realidad es el mismo problema, pero en dos tiempos distintos, digamos. Si queremos hacer soja, ¿cuál se creen que es el mayor problema que podemos tener en nuestra zona, digamos, para un cultivo de verano? Sí, pero además del agua, si es un cultivo de verano. ¿Qué pasa cuando, lo mismo con el tomate? ¿Cuándo se les muere el tomate acá? No. ¿Cuándo se te seca el tomate? Bueno, pero más o menos. Por la helada, tal cual. Exacto. Tal cual, eso mismo. Justamente eso es lo que limita
los cultivos de verano, todos los cultivos de verano de nuestra zona, pero bueno, en especial la soja. Tenemos digamos, un momento bastante acortado entre que tenemos las heladas esas tempranas que se llaman, ¿no? Las que vienen, no sé, marzo, abril, ¿sí? Y las heladas tardías, porque esas van a afectar cuando sembramos, ¿no? Podemos tener una helada ahora en octubre, tranquilamente, y si tenemos el cultivo sembrado ahí, nos puede matar todo el cultivo. Entonces tenemos un periodo cortito, ¿sí? Como un cajoncito de tiempo entre la helada tardía y la helada temprana. Entonces necesitamos un cultivar que en ese tiempo cortito produzca todas estas etapas que venimos hablando. En el norte no tienen ese problema, porque no tienen heladas prácticamente. Hay lugares donde el periodo de heladas es cortito, es 2 meses o algo así, digamos. Entonces, tienen mucho más tiempo para que se puedan desarrollar las plantas. Nosotros tenemos un periodo tan cortito que necesitamos plantas que en ese periodo cortito produzcan todo este proceso que les contaba recién. Y para eso tienen que inducirse, o sea, pasar a floración lo antes posible. En el momento que el día ya empieza a cortarse, ahí queremos que entre en floración para que empiece a generar frutos y, bueno, y granos. Bueno, eso es más o menos lo que los mejoradores, los que venden soja, digamos, han clasificado a los distintos cultivares de soja según esos requerimientos de luz para inducirse y florecer. Que creo que es lo que dice ahí. Los valores críticos, bueno, las variedades, estos se llaman grupos de madurez, ¿sí? Los grupos de madurez más bajos, de número más bajo, tienen umbrales más elevados, ¿sí? O sea que se inician a floración con muchas horas de luz, y tienen una baja sensibilidad al fotoperíodo. Y cada uno de estos cultivares tiene una franja, digamos, donde su ciclo se lo considera como un ciclo medio. Entonces, podemos dividir a todo el país, ¿sí?, en franjas donde son más aptos algunos de estos grupos de madurez. ¿Sí? Nuestra zona, digamos, acá al sur de la provincia de Buenos Aires, los grupos de madurez más aptos son los de tipo 3 o tipo 4. Que nos permiten que se cumpla todo este ciclo en ese periodo cortito de tiempo que tenemos. Bueno, no se preocupen, es confuso, es difícil de explicar. Los chicos, ya les digo, en agronomía les cuesta entenderlo, no, a algunos no, sobre todo también entender que cuando hay más horas de luz, cuando hay horas de menos de luz, pero bueno, se los tenía que mencionar porque es uno de los aspectos más importantes del cultivo, ¿no? Y finalmente, para mostrarles, les muestro la norma de comercialización, así como habíamos visto la de trigo, por ejemplo, que vimos toda una clase sobre la calidad comercial. Bajo esta norma, ¿sí?, se comercializa la soja. Y fijémonos a ver qué cosas incluye. Bueno, tenemos materias extrañas, sí, perfecto, todo lo que no sea soja, ¿sí?, lo vamos a castigar. La tolerancia es del 3%, la base es de 1, de 10, perdón, ¿no? 1, no, ¿cómo va a ser 10? Sí. Ahí se incluye tierra, la tierra es muy importante porque muchas veces, bueno, obviamente daña el producto comercial, pero como los frutos de la soja muchas veces se desarrollan desde muy abajo de la planta, ¿sí?, y eso, bueno, también depende de las condiciones de cultivo, de la densidad de siembra, de la nivelación del suelo, por ejemplo, y de cómo está regulada la cosechadora. Muchas veces cuando se cosecha la soja se cosecha con tierra también, o se revuelcan los granos en tierra, y eso es castigado por la norma porque es una contaminación. Después hay un rubro de granos negros, que son granos en el que el tegumento queda negro, que eso contamina las harinas, entonces eso se castiga. Tenemos granos quebrados y o partidos, que dijimos que es muy importante, porque en el proceso de industrialización nosotros partimos el grano para obtener el aceite. Y lo queremos partir como nosotros queremos.
Entonces, no nos interesa que venga partido, porque eso hace que el grosor de las láminas que vamos a generar sea irregular. Entonces, se trata de que se castiga justamente el grano partido bastante. Es un grano bastante frágil, entonces hay partidos. Pero eso está castigado. Bueno, hay granos dañados, granos quemados o avería, granos verdes, que es un rubro muy importante que se los voy a explicar sobre el final, la humedad y las semillas de chamico, que es un contaminante, que les mostré a ustedes, ya lo vieron, una semilla de una maleza que es tóxica además también para la alimentación animal. ¿Creen que falta algo acá en esta norma? Que por ahí vieron en girasol, por ejemplo. Que la hace distinta a la de girasol. ¿Qué rubro les parece que faltaría? ¿Se acuerdan qué rubro había en la de girasol? Que tenía que ver con, o sea, que nosotros que de las oleaginosas que obtenemos, aceite, ¿no? La materia grasa. La materia grasa y también se acuerdan que en girasol estaba la acidez de la materia grasa, que era importante porque es un rubro de calidad del aceite. Bueno, en soja no está, por ejemplo, no aparece. Otro rubro que tampoco aparece es la proteína. Hicimos un grano proteico, por ejemplo, y no aparece tampoco. Bueno, esta es la norma que tenemos y se ha discutido mucho si agregar o no la proporción de materia grasa o más que nada, sobre todo la proteína, porque ahí hay problemas con el tema de la proteína en el grano de soja. Finalmente, por ahora, sigue esta norma vigente. Y como ven, no incluye ni materia grasa, ni acidez de la materia grasa, como si no la considerara una oleaginosa, ni tampoco proteína, como si no considerara que fuera un grano proteico. Bueno, ¿cómo es el procesamiento entonces? ¿Cómo se procesa el proceso de obtención de aceite? Ya se los contó Alejandro, ¿no? Este mismo. Es muy similar en el caso de la soja, ¿sí? Recuerdan que había una etapa de limpieza y secado, se seca para que esté más frágil para la molienda, se muele, se separan las cáscaras, que es opcional, hay un acondicionamiento térmico para ablandar el grano, se lamina, que también es opcional, se vuelve a pasar por un proceso térmico, se prensa, se obtiene el aceite, ese prensado, se obtiene aceite y se obtiene lo que se conoce como torta o expeller, ¿no? Lo que queda del poroto, en este caso de soja, que le queda una gran proporción de aceite, ¿no es cierto? Porque con el prensado solo no se alcanza a sacar todo el aceite del grano. Entonces, eso pasa a una etapa en la cual se mezcla tanto el aceite como el expeller con hexano, que el hexano nos permite liberar lo que queda de aceite. Y luego eliminamos el hexano y obtenemos por un lado el aceite sin hexano y por el otro lado la harina sin hexano. Este es el proceso general de la obtención de aceites. En el caso de la soja, esta parte digamos, como la soja tiene tan poco nivel de aceite, a diferencia del girasol, que tenía casi 50, o tiene 20%, digamos, no tiene sentido hacer un prensado porque no vamos a obtener gran cantidad de aceite, entonces pasamos directamente del laminado a la extracción con solvente. Se hace un bypass en el proceso. ¿Sí? En el caso de la soja. Este es el proceso a escala industrial, ¿sí? Es el proceso que utilizan las grandes industrias para la obtención de aceite de soja. Bueno, acá está paso a paso. Fíjense. Bueno, por supuesto la limpieza para eliminar cualquier materia extraña, el secado para que el grano esté un poco más frágil. El tema de la molienda, primero la separación de las cáscaras, que dijimos que es opcional,
Y va a depender si queremos obtener una harina con mayor cantidad de proteína o una harina con una proteína media. Si queremos más proteína, tenemos que tratar de sacar todo lo que no nos esté, todo lo que no nos esté dando proteína, y la cáscara no nos da proteína. Entonces se saca. Si queremos una harina de media calidad, digamos, la dejamos, nos obviamos ese paso. Y la molienda, que lo que hacemos es obtener un poroto, o sea, partimos el poroto de soja en fragmentos, en 4 o 6 fragmentos, de un tamaño uniforme, ¿sí? Por eso no queremos que esté, que venga partido del campo, queremos partirlo nosotros para obtener los pedazos más uniformes posibles. Entonces tenemos la soja partida, fíjense, a ver si, bien, y en este caso descascarada, ¿sí? En este caso, ya en este momento del proceso tenemos un 19 a 22% de materia grasa y una proteína que va a estar entre 36 y 40%. ¿Qué hacemos con la cáscara, esa que vieron ahí? Bueno, si la eliminamos, la podemos aprovechar, se peletiza y se puede vender, comercializar para producción animal. No tiene una gran calidad, pero fíjense que tiene un 10 a 12% de proteína y mucha fibra, tiene entre 32 y 36% de fibra, ¿sí? Porque bueno, es justamente donde se acumula la fibra del grano de soja. Después todo lo que tiene que ver con la parte animal ya lo van a ver más adelante. Sí, muy bien. Luego pasamos por un acondicionamiento térmico, se lo lleva a 60, se inyecta vapor y se lo lleva a 60 grados centígrados para ablandar, ¿sí? El poroto, para después laminarlo, ablandar los fragmentos, y luego laminarlo en fragmentos de 0,28 a 0,32 milímetros. ¿Sí? Queremos ese grosor. Ese laminado hace que se amplíe la superficie, ¿sí? Donde va a actuar después el hexano para extraer el aceite. O sea, hacemos que haya la mayor superficie posible para que entre en contacto con el hexano, y además ya se empiezan a romper los reservorios de aceite, ¿sí? Las moléculas de aceite se empiezan a romper y se empieza a alargar. Y luego pasamos a este es el laminador. Qué magia, ¿no? El laminador de soja, ¿sí? Estas son las láminas de soja, se incrementa entre 4 y 6 veces el área, se logra la ruptura de células que contienen aceite. ¿Sí? Esta es la soja laminada, esta es la soja expandida, que puede hacerse mediante este proceso, ¿sí? Con la soja laminada, pero bueno, es un paso que generalmente no se obvia. Y tenemos, no tenemos láminas de soja. Creo que no había láminas, ¿no? Bueno, y luego pasa a la extracción con solvente. Entonces los mezclamos esas láminas con el hexano, se mezclan el hexano caliente, y ese hexano nos permite completar de eliminar de obtener el aceite de las láminas de soja. Entonces nos queda por un lado láminas totalmente desgrasadas, o bueno, no totalmente porque no se alcanza siempre a sacar todo el aceite, pero casi completamente desgrasadas, más hexano, y el aceite con el hexano, que se llama micela, esa mezcla. Y bueno, ahí se evapora el hexano, porque tiene un punto de evaporación menor al del aceite, se evapora y se recupera, por supuesto, se vuelve a usar después. Y obtenemos los compuestos finales, ¿no? El aceite y las harinas, que están acá, ¿sí? Harina de soja, desgrasada y desolventizada, y con esas harinas hacemos los pellets por todo lo que veníamos hablando. Este es el proceso industrial, ¿sí? De obtención de aceite y harina de soja. Por supuesto, bueno, no sé si Alejandro les comentó, seguramente que sí, que este proceso
que se hace con los aceites, en este caso con el de soja. El de girasol tiene el paso más, el paso de prensado, son los que se hacen en los procesos industriales de los aceites que vemos en góndola. Después tenemos otros tipos de aceites, como el aceite de oliva, por ejemplo, o el aceite de colza mismo, que se hacen, ustedes lo van a ver, fíjense que acá lo dice seguramente, prensado en frío, ¿sí? Y virgen, fíjense. ¿Qué significa eso? Bueno, el tema es que este proceso es un poco agresivo para el aceite, ¿no? Porque imagínense, se calienta, después se mezcla con hexano, se evapora el hexano, bueno. Hay un proceso que es más ineficiente, que se obtiene mucho menos aceite, pero que mantiene más originales las cualidades del aceite, que es simplemente prensarlo en frío. Simplemente se prensa, ¿sí? No se hace el acondicionamiento térmico, no se hace laminado, no se hace extracción con hexano, y obtenemos muchísimo menos aceite, ¿no? En vez de obtener un 50% de aceite que tiene la colza, se obtendrá un 30%. Hay mucha pérdida, pero bueno, eso se va con la harina, ¿sí? Una harina que tiene más materia grasa. El beneficio es por ahí la calidad alimenticia de este producto es de mayor calidad, ¿sí? Con mayores propiedades para la alimentación. Pero bueno, este es el proceso industrial de la obtención de aceite y harina de soja. Bueno, y en base a eso obtenemos dos tipos de pellets de harina de soja, ¿sí? Con las siguientes propiedades, ¿no? Una humedad, tenemos pellets de soja high pro, de alta proteína, y pellets de soja de low pro, o sea, baja proteína. Habíamos dicho, la de alta proteína tiene un 46,5% de proteína mínimo, mientras que la low pro tiene 42%. Fíjense además que la high pro, como sacamos las cáscaras, tenemos menos fibra, ¿sí? Y tenemos, en este caso, tenemos más fibras y más cenizas, que son las que están presentes en la cáscara. Bueno, después vamos a hablar qué es la actividad ureática. Ahora vamos a hablar de qué significa eso y por qué está especificado. Ahora, ¿por qué tenemos dos tipos de... ¿Por qué no hacemos todo de alta proteína? Sería la pregunta, si es la que tiene más valor, ¿no es cierto? Obviamente, lo que queremos es alta proteína para darle a los animales. Bueno, resulta que en el país se está viendo casi desde la década del 90, algunos problemitas con la proteína en la soja. ¿Qué pasa? Que vienen cayendo continuamente, ¿sí? Fíjense ahí los niveles de proteína, los de materia grasa vienen aumentando un poquito, y los de proteína vienen cayendo. ¿Por qué cae? Se calcula más o menos que la proteína cae 0,12% por año, desde el año 1992, es decir, que cada 5 años se pierde más de medio punto de proteína. ¿Qué es lo que pasa? Hay una combinación de dos factores. Por un lado, como dijimos, la soja no se fertiliza, porque tenemos la simbiosis con las bacterias. Entonces, el resto de la simbiosis no alcanza completamente para abastecer de nitrógeno a la planta. El resto lo saca del suelo. Lo que pasa es que después de tantos años de soja y otros cultivos, los suelos van perdiendo esos nutrientes y cada vez hay menos nitrógeno en el suelo también. No hay reposición como debería haber, o sea, a través de fertilizantes. Entonces, bueno, cada vez hay menos nitrógeno para formar ese nitrógeno, después la planta lo va a usar para formar la proteína. Entonces, básicamente es eso. Tenemos deficiencias en el suelo, la simbiosis no alcanza a cubrirlo, y eso implica que año tras año la proteína en el poroto de soja vaya disminuyendo. Y eso implica que las harinas también tengan cada vez menos proteína. La otra razón es que los cultivares, además, los mejoradores, han obtenido cultivares que cada vez rinden más en kilos, ¿sí? Y ahí hay una relación inversamente proporcional. Cuanto más kilos de soja producimos, esa soja va a tener menos proteína, ¿sí?
Va a tener más materia grasa, pero menos proteína. Entonces, tenemos digamos, un problema, ¿sí? Por supuesto, el productor quiere más rendimientos y eso es lo que se le paga por rendimiento, y como en la norma comercial no hay proteína dentro del rubro, no hay ni bonificación ni castigo por proteína baja, no pasa nada, digamos, no hay una reversión de esta situación. Por eso se discutía incorporar la proteína en la norma de comercialización. Pero bueno, por ahora no, porque se discutió, se dice, bueno, se va a castigar al productor, que en realidad capaz no es culpa del productor, sino más bien de que los cultivares cada vez rinden más, y que como la soja no se fertiliza, bueno, en fin. La cuestión es que este problema afecta claramente a la industria, que no puede obtener los niveles de proteína que pide el mercado internacional para sus harinas y para los pellets. Fíjense cómo ha ido cayendo, ¿sí? Esto es desde el 97 hasta el 2018, en la zona núcleo, desde 39%, casi 40%, ¿sí? Hasta, bueno, 34, 35% de proteína. Y el aceite, a su vez, viene creciendo levemente, viene creciendo. ¿Qué pueden hacer los industriales para mejorar la proteína? Bueno, por un lado vimos que le sacan la cáscara, por ejemplo. Otra cosa que pueden hacer es, esto no se los expliqué yo, pero digamos, cuanto más rinde la soja, menos proteína tiene. ¿Sí? A mayor rendimiento de soja, menos proteína. Entonces, pueden buscar aquellas hojas que rinden menos, porque esas hojas que rinden menos van a tener más proteína. Ahora, ¿cómo saben cuáles hojas rinden menos? Bueno, en Argentina se producen dos tipos de soja: las hojas de primera y las hojas de segunda, que se dice. Las hojas de primera son las hojas que se siembran en el periodo correcto para el cultivo. Digamos que para esta zona, fines de octubre, principios de noviembre, ¿sí? Una fecha adecuada, con todo el periodo previo adecuado para la siembra. Esas son sojas de primera. Sojas sembradas en la fecha que corresponde, por así decirlo. Y después están las hojas de segunda, que aparecieron con todo este paquete, digamos, del que veníamos hablando, que son sojas que se hacen. Imagínense, se siembra un trigo, ¿no? Sembramos trigo, esto se puede hacer sobre todo en zonas muy productivas. Se siembra un trigo en junio o julio, se termina cosechando en diciembre, fines de diciembre, se levanta el trigo, e inmediatamente, sin esperar, se siembra la soja encima del cultivo de trigo, o sea, de lo que quedó del cultivo de trigo, ¿se entiende? Entonces por eso se dice que es de segunda. Un cultivo que viene después de otro, inmediatamente sembrado después del cultivo de invierno. No hay tiempo de espera ni de descanso entre los dos cultivos, ¿sí? Eso tiene el beneficio de que para una misma, digamos, para una misma campaña tenemos dos resultados económicos: el del trigo más el de la soja. El tema es que lo estamos sembrando, en vez de sembrarlo a principios de noviembre, lo estamos sembrando fines de diciembre. Y eso significa que el periodo es todavía más cortito. Y por supuesto va a rendir menos. ¿Sí? Rinden menos. Las hojas de segunda siempre rinden menos, pero económicamente lo que el productor busca ahí es el resultado global de la combinación trigo más soja. Bueno, y acá se ve claramente, ¿no?, que las hojas de segunda, por esa razón de tener menos rendimientos, son las que tienen más proteína. Entonces, bueno, los industriales podrían, o mezclan, o compran sojas de segunda porque saben que va a tener más proteína. El tema es que esto complicó la comercialización al exterior de las harinas, porque había un límite estipulado y hubo que modificarlo porque no se alcanzaba. No hay forma de alcanzar los límites, digamos, de las bases de comercialización internacional para la harina de soja, ¿no? Ya acá no hablamos del poroto, para la harina.
hasta el 2013 la base era de 47%, y a partir de, como no se alcanzaba, entonces había muchos, digamos, excepciones, se cansaron de dar excepciones, y a partir de 2013 la base pasa a ser 46,5. Pero sigue siendo un problema, porque bueno, no se alcanza a obtener esos niveles de proteína. Otra de las cosas que logró que hace la industria para lograr mayor proteína, ¿qué piensan que tienen la harina, ¿no? Con un nivel de porcentaje? ¿Qué harían para que tenga más proteína en porcentaje? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? No, porque no, o sea, es la proteína intrínseca de la harina. Pero digamos que ya la tenés, digamos, no llegas a más. Ya usaste la de segunda, no. Para concentrar algo, ¿qué haces? Le sacás algo, ¿no? ¿Qué le sacarías? ¿Qué es lo más fácil de sacar de un producto? El agua. El tema así, lo que hacen es secarla, la secan a un nivel de humedad menor, y con eso concentran la proteína. El problema es que venden menos peso, ¿sí? Entonces están ganando menos por peso, porque están sacando agua, o sea, uno cuando vende un producto vegetal, ¿no? De lo que estamos hablando, vende el producto con el agua que lleva, ¿no? Si es un 13% de humedad, está vendiendo además un 13% de agua. Pero bueno, lo que suelen hacer es también bajar un poco el nivel de humedad, eso concentra la proteína, pero bueno, pierden por el otro lado, pierden por peso. Bueno. Luego, además de este proceso bien industrial, como soja se produce mucho, digamos, hay muchas pymes, pequeñas empresas, a veces agropecuarias, ¿no? Que producen, a veces están en los mismos campos, otras veces no, son pequeñas pymes que están en los pueblos, hacen el mismo proceso, digamos, de extracción de aceite de harina, pero más simplificado, ¿sí? Mucho más simplificado. Tiene 3 pasos, que es el proceso de extrusado, ¿sí? Se pasa simplemente al grano de soja por una prensa, se le aplica una alta presión y se obtiene aceite y harina, pero no se pasa por el proceso de hexano, no se le agrega hexano, ¿no? Entonces se obtiene un rendimiento de aceite menor, ¿sí? Del 12 al 14%, pero un producto que se llama expeller, que es más rico en materia grasa. Fíjense, ahí vamos al expeller, ¿sí? Fíjense que tiene niveles de proteína del 40 a 44%, y materia grasa que está entre el 6 y el 8%. Digamos, la ventaja de esto, fíjense, acá esta es la diferencia entre un expeller, ¿sí? O sea, lo que se obtiene en estas plantas muy pequeñas de extrusado, con la harina y los peles de soja de una industria grande. Lo que da la posibilidad es a las pequeñas industrias de procesar su propio grano. Nosotros, si Dios quiere, digamos, si la pandemia quiere, vamos a ir al fin de cuatrimestre a un campo que está a 100 kilómetros, sí, antes, ¿no? 60, tiene bastante de tierra igual. Donde van a ver de todo, porque van a ver la parte animal también, pero es unos productores muy grandes, ellos producen mucha soja y tienen en su propio establecimiento una de estas plantas donde hacen extrusado de soja, o sea, obtienen aceite de soja de forma, digamos, más casera, más sencilla, con un proceso mucho más simple, pero que les permite, ¿no? Obtener todo el proceso, ¿sí? Desde la producción del grano hasta la obtención del aceite, e incluso esta planta que vamos a ver, con ese aceite a su vez hace biodiesel, y con ese biodiesel
alimenta toda su maquinaria, digamos, toda la máquina agrícola que tienen, la alimentan con ese biodiesel que producen ellos. Esta es la planta de, a ver, de extrusado a la que van a visitar. Esto, ¿qué pasó? Tenía bien, a ver, es un video. Ahí está. No. No tiene audio lo único, o lo estoy escuchando yo solo. Bueno, se traba, qué lástima. Ahí está, a ver. Es cortito. Fíjense cómo está el vapor ahí saliendo continuamente. Estas son las máquinas de extrusado. Fíjense, a ver si correcto. Ahí está. Fíjense, ahí están los tornillos que generan la presión. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí se ve. Triturando el poroto de soja. Acá cómo va saliendo el extrusado, la torta o el speller. ¿Sí? Y acá cómo va corriendo acá, fijan, el aceite. ¿Sí? Y esto, no, otra vez. Bueno, ahí está. Y esto es en una plantita que está en Puan también. Claro, el audio lo escucho yo. Bueno. Estos lugares donde estas plantas de extrusado lo van a ver, son lugares bastante sucios, pegajosos, aceitosos, ¿no? Porque se produce, fíjense ahí, se ve medio oscuro, pero ahí va el aceite, ¿sí? Oscuro, porque es el aceite puro, o sea, sin refinar. No, no, claro. Fíjense, para 2020 hay calculado 322 plantas de extrusado, ¿sí? En 2011 había 400, con un procesamiento conjunto en total de 4 millones de toneladas. O sea, son muchas plantas chiquitas que producen una cantidad interesante, y más que nada es para completar el ciclo de producción y poder darle un valor agregado a la producción y no vender el grano, ¿no? como una commodity, como decíamos hoy. Otra vez los videos. Bueno, y ya terminando, vamos a hablar de dos problemáticas más que aparecen en soja. Una es el grano verde. Ustedes dirán, ¿qué será? Un grano inmaduro, ¿no? Un grano que no terminó de secarse o algo por el estilo. En realidad, sí tiene un porcentaje de humedad mayor, pero el problema del grano verde, se produce este grano verde porque durante la etapa del llenado de grano, si ocurre un estrés térmico, es decir, altas temperaturas, durante la etapa del llenado de grano, no se termina de... se desactiva una enzima, ¿sí? Que es la clorofilasa, que es la encargada de degradar la clorofila, básicamente. Entonces, se desactiva por ese estrés térmico y lo que nos queda es un grano de soja con clorofila, ¿sí? Que no se terminó de degradar. Por eso tiene esa coloración verde. Por supuesto, además, es un grano que es más húmedo, entonces si es más húmedo, esa humedad la transfiere a la masa de granos, dificulta el partido, ¿sí? En la industrialización, porque la textura del grano es blanda, es pastoso, las láminas no quedan del grosor adecuado para la correcta extracción. Eso, digamos, son las problemáticas en el proceso, pero además esa coloración verdosa, por la presencia de clorofila, pasa al aceite. Acá está chiquitito, no se ve bien, pero el aceite de un grano normal es más amarillento y el aceite de grano verde es más verdoso porque tiene clorofila. Y hay un límite, ¿no?, de 2 partes por millón, que es el nivel máximo que se admite de grano verde, de clorofila en el aceite. ¿Sí? Así se ven los granos. Este es totalmente verde. Cuando ocurre el estrés, ocurre al principio del llenado de granos, y
un tinte verdoso cuando el estrés, o sea, no es tan verde, apenas se ve acá un poquito, cuando es hacia el final del llenado de grano. Estaba, como habíamos visto, castigado en la norma también por estos problemas que ocasiona en la industrialización. ¿Y dónde ocurre más esto? Bueno, en el norte, por ejemplo, en la zona productora del norte del país, en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, esos lugares donde hacia el llenado de grano se produce mucho calor, puede producir esto. O en siembras tardías también, cuando, en siembras tempranas, cuando el llenado de granos ocurre en enero, por ejemplo, en esta zona, o bueno, no acá, pero en la zona cercana a Bahía Blanca. Si el llenado de grano ocurre en enero, donde puede ocurrir un estrés térmico importante, también entonces tenemos problemas de grano verde. Y los otros problemitas que podemos tener son, o sea, son problemas que no podemos tener, sino que vamos a tener, son compuestos antinutricionales que tiene el grano de soja, y son importantes para la alimentación animal, porque bueno, además es el principal destino, ¿no? De la harina, de los pellets. Pero bueno, si nosotros se nos ocurriera comer, a nosotros como personas, comer poroto de soja crudo, bueno, también tendríamos los mismos problemas. Uno de los compuestos antinutricionales más importantes son los inhibidores de proteasas, ¿sí? Que alteran la digestión de las proteínas, o sea, inhiben las enzimas digestivas que permiten hidrolizar las proteínas de la dieta y absorberlas. Entonces, lo que provoca es que el animal o la persona que consume la soja, sí, en ese estado, no absorbe las proteínas de la dieta. Los factores son, bueno, el factor antitripsina o la antiquimiotripsina. También tiene ureasa, que ataca la urea del alimento y la convierte el nitrógeno en forma orgánica a NH3. Ambas son termolábiles. Eso quiere decir que se pueden inactivar fácilmente con un tratamiento térmico. Y como vimos, en el proceso de industrialización hay un tratamiento térmico. Entonces, en el proceso de obtención de harina, no habría mayores problemas, porque pasan por un proceso de calentamiento. El problema es en el poroto de soja crudo. De todas formas, hay que evaluar si están activas o no estos inhibidores, y hay un test para evaluar. Bueno, después tiene ácido fítico, que en realidad está presente en muchos granos, lo vimos también en granos de cereales, también está presente, sobre todo en las partes más externas, que forman complejos con minerales, ¿sí? Como cobre, zinc, hierro, potasio, magnesio y calcio, y disminuyen su absorción intestinal, ¿no? Se acompleja el ácido fítico con estos minerales y impiden que sean absorbidos por el sistema digestivo. Tiene saponina. ¿Alguna vez comieron quinoa? ¿Que ahora está tan de moda también? No, tampoco. ¿Eh? Sí, es como una semillita chiquitita, sí. Sí, también. Pero si alguna vez compraron para hacer, van a ver que les recomiendan que las laven primero, un tiempo, para eliminar esta saponina, ¿sí? Que bueno, que también tiene la soja, y les da un sabor amargo, ¿sí? Son glucósidos que dan un sabor amargo a la semilla cruda. No es exactamente antinutricional, o sea, no produce perjuicios, pero sí da un mal sabor, y bueno, nadie quiere comer cosas con mal sabor. Y después están los oligosacáridos, que son azúcares hidrosolubles, que no son digeridos, ¿sí? Son los compuestos que no se pueden digerir por el hombre y por los monogástricos, porque nos falta una enzima. Y bueno, son los que están presentes en todas las legumbres, ¿sí? Y en el poroto, ¿no? En los garbanzos, y bueno, producen las flatulencias que se producen cuando se comen este tipo de legumbres. De todas formas, en la soja es una de las que menos tiene.
O sea, no estamos acostumbrados a comer soja como si fuera poroto, ¿no? Pero si la consumiéramos es menos complicada, digamos, en este aspecto que el poroto o el garbanzo. Hay algunos cultivares de soja, no sé si estarán todavía activos, pero se habían obtenido en algún momento de soja verde, como para comerla como en chaucha. Pero bueno, no es lo más común. Bueno, ¿y cómo se mide la presencia de estos compuestos antinutricionales? Se usa el método de actividad ureásica, porque la ureasa, se inactiva con una temperatura con una temperatura alta, digamos, con la más alta, y si la ureasa está desactivada, las proteasas, el resto, están también desactivadas. Entonces se usa la ureasa para saber si tenemos alguno de estos compuestos antinutricionales. ¿Cómo se hace el test? Bueno, la enzima ureasa lo que hace es hidrolizar urea y la convierte en amoníaco. Esa conversión en amoníaco hace que aumente el pH. Entonces, simplemente, o digamos, el test consiste en agregar urea a la soja y medir el pH antes y después. Si la ureasa de la soja está activa, va a atacar esta urea y va a generar amoníaco y va a aumentar el pH. Entonces se mide el pH antes y el pH después. Ese es el método habitual y hay una opción de medirlo, digamos, en base a eso nos da valores. Si la diferencia de pH es menos de 0,05, bueno, está demasiado tostada. Entre 0,10 y 0,20 está perfecta, soja desactivada, y de 0,25 ya ahí tenemos problemas porque la soja está cruda y están activas las ureasas y los otros compuestos antinutricionales. Y si no, hay un método colorimétrico que básicamente mide también la diferencia de pH, ¿sí? Que se tiñe de una coloración roja, digamos rojiza, y que es básicamente el mismo método, pero en vez de usar una tirita para medir pH, usamos un colorante, que es rojo fenol, si no me acuerdo mal, y determinamos entonces si está activa o no la ureasa. Bueno, bien. Y con eso terminamos, digamos, lo que es el proceso de industrialización de la soja. Queda el tema de refinación, que lo van a dar ustedes, pero básicamente el proceso de refinación, que es un proceso netamente industrial, lo que hace es llevar, no sé si, les mostraste, ¿los vieron? Sí. Llevar el aceite crudo, que es opaco y con un montón de compuestos que no queremos, a un aceite límpido, casi con muy poco sabor, que es el aceite refinado. ¿Sí? Y eso implica distintos procesos, ¿sí? Desfangado, que es el proceso en el que se eliminan, sobre todo en girasol, pero en soja también, son las borras que quedan del proceso, ¿no? Serían los sólidos, ¿sí? Que precipitan. Ese es el desfangado. El desgomado, que es el proceso de eliminación de gomas o de mucílagos, que ese es el único proceso que se le hace a la soja en el país antes de exportarla. Y después, sí, para el consumo interno, están todos esos otros procesos, ¿no? Desadificación, acidificación, deshidratación, eliminar agua, decoloración, eliminar colores, desodorización, eliminar olores, y las ceras, eliminar las ceras. Hay pocas empresas que realizan el proceso de refinación, que son las que después nos venden los aceites, está bastante concentrado ese mercado. Y bueno, y esto es una diferencia, digamos, en los compuestos que tiene un aceite común, crudo, y un aceite refinado. Pero bueno, de eso vamos a hablar entonces en los seminarios. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Ya estaremos terminando, no sé si está. Sí, profe, estoy. Bien, si tenés alguna pregunta, decime nomás. No, me quedó todo claro.
Perfecto. La parte de manejo es simplemente para que, no de manejo, sino de descripción de la planta y el tema de los grupos de madurez. Eso es algo en lo que no vamos a profundizar en los exámenes ni nada. O sea, es para comentarles, para que tengan una idea de cómo es el cultivo, pero digamos, lo principal es el proceso de industrialización, la obtención del aceite, la calidad del aceite y de las harinas. Y la importancia económica, eso sí, del cultivo, del poroto, las exportaciones y eso. Claro, bien, bien. Perfecto. Bueno, voy a grabar.